estamos contando con la participación de la doctora Yasmín Sánchez, especialista en la materia, quien va a hacer pues una breve presentación de todo su amplio currículo. Y nosotros agradecerle al iniciar, porque conocemos de su gran sapiencia, de su profesionalismo, y en realidad es una de las ponentes que siempre nos encanta presentar. Doctora Yasmín, bienvenida, y podemos dar inicio a este magno evento donde está participando una gran cantidad de colegas, enfermeras, técnicos, sé que también por ahí hay biólogos, médicos, así que doctora, es suya la ponencia en estos momentos. Bienvenida. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todas las personas que se han conectado el día de hoy y también agradecerle a usted, licenciado, por la invitación. Eh, Voy a dejar de compartir mi video para que esté un poquito más rápido, solamente me van a escuchar, pero igual muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos los que están conectados. El día de hoy me han invitado para poder hacer una presentación, ya que como sabemos en la actualidad estamos en un brote nuevamente de dengue, como todos los años, en estos meses suele pasar. Yo soy la doctora Yasmín Sánchez Salvatierra, soy médica residente de patología clínica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy haciendo la residencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Actualmente tengo un diplomado en salud ocupacional, estoy haciendo una maestría en gerencias de servicios de salud y bueno, también he hecho mi posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, es importante el día de hoy el tema que vamos a tocar porque sabemos que nuevamente, y nos va a seguir tocando si es que no tomamos acción sobre esto, el tema del dengue. Dependiendo de dónde estemos, nosotros los que estemos conectados, si somos de Lima, si somos del norte o quizás estemos en otro país, pues tenemos que estar al tanto de en qué distritos vamos a tener este brote. Y bueno, esta es la agenda del día de hoy. Creo que alguien está escribiendo en la pantalla con su celular. Alguien está rayando, pero no importa. La agenda es introducción, vamos a hablar del ciclo de la infección del dengue, cómo se da la epidemiología del dengue, el diagnóstico y el tratamiento, que es lo que nosotros estamos ahorita principalmente para saber. Y para empezar, ¿qué es el dengue, no? Bueno, es una enfermedad transmitida por mosquitos. Sabemos que tenemos esta característica del mosquito bastante peculiar, este mosquito con patitas negras con rayitas blancas. Si nosotros vemos un mosquito así, o llegamos quizás a matar un mosquito así y vemos estas características, este mosquito es el Aedes aegypti. Este mosquito es el que se encarga de transmitirnos este virus del dengue. Es decir, si este mosquito está enfermo, si este mosquito tiene el virus dentro de él y nos pica, nos va a pasar este virus. Por eso se conoce como enfermedad metaxénica. El dengue está dentro de las enfermedades metaxénicas porque van a ser las enfermedades que se van a transmitir a través de mosquitos. Ahora, este virus en sí que va a atacarnos a nosotros es del tipo de arbovirus y pertenece a la familia Flaviviridae. Esta familia también se va a encontrar que tiene 4 serotipos, es decir, va a tener tipos. Y se ha descubierto que tiene del serotipo del 1 al 4. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es importante saber qué tipo de dengue tengo yo? Pues sí, porque hay algunos serotipos que son más, se podría decir, fuertes que otros, ¿no? Es decir, nos van a atacar mucho más que otros. Por ejemplo, se dice que el virus del dengue 2 no es tan fuerte como que te dé el 1 o que te dé el 4. Pero lamentablemente nosotros todavía no tenemos laboratorios muy avanzados que me digan qué tipo de serotipo tengo yo de dengue. Simplemente te pueden decir, bueno, ¿tienes dengue? Sí, ¿no? Sí o no, nada más. Y es un virus envuelto con un genoma ARN monocatenario en sentido positivo, es decir, es un virus ARN, ¿ok? Eso es lo importante de saber del dengue. ¿Qué cosa es el dengue? Y como les mencionaba de los serotipos, nosotros, si en algún momento, por ejemplo, nos hemos ido, o quizás alguno de aquí sea del norte, ya sea de Piura, de Tumbes,
allí la mayoría de personas durante su vida o su infancia ha podido tener dengue. Esta inmunidad que nosotros obtenemos, dependiendo del virus que nos haya dado de dengue, nosotros lo vamos a tener para toda la vida. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque las personas que llegan a contagiarse por segunda vez, se menciona que estas personas van a ser las que lleguen a tener la enfermedad grave. ¿Y por qué? Porque ya hemos dicho que cuando una persona, que existen 4 serotipos, entonces, cuando yo era niña pude tener dengue y me dio el dengue, pero el del tipo 1. ¿Y qué tal si yo viajo a otro país o me voy a la selva o me voy a Puerto Maldonado o ahorita acá nada más que también estamos en Lima, me voy a Comas o me voy a San Juan del Lurigancho y me pica otro mosquito que está infectado con este virus y ahora el virus que tiene ese mosquito es el serotipo 4, por ejemplo? Yo cuando era niña había hecho mis anticuerpos contra el serotipo 1, pero ahora tengo mi cuerpo va a crear anticuerpos contra el virus 4, de tipo 4. Entonces, ese cambio de tipo de virus hace que nuestro cuerpo reaccione de una manera más exagerada y este cambio hace que nosotros desarrollemos la enfermedad grave. Entonces, se dice que las personas que ya han tenido un antecedente de dengue son las personas que con un mayor factor de riesgo para que puedan desarrollar esta enfermedad grave y mortal. Entonces, las personas que en algún momento de su vida hayan desarrollado esto tienen que estar en este tipo de brotes en alertas, ¿no? Usando repelentes, evitando criaderos, evitando tener aguas estancadas, ¿no? Y va a haber esta variación genética dentro de estos serotipos que va a hacer que algunos sean más virulentos que otros. Entonces, como les decía, la mayor virulencia o mayor potencial va a depender de algunas variantes dentro de cada serotipo. ¿Y cómo se da? Ustedes me pueden preguntar, doctora, en la mañana me picó un mosquito, ¿ya tengo dengue? Y la verdad es que no, no necesariamente que te pique un mosquito o un aedes, justo lo mataste al mosquito y te das cuenta que tiene patitas negras con rayas blancas. Y vienen asustados a la consulta y me dicen, doctora, justo tengo este mosquito, miren, le tomé foto todavía, ese es el aedes. Y la verdad es que no necesariamente, porque la cuestión sería saber, ¿ese mosquito está infectado o no? Entonces, aquí está, vamos a ver cómo es este ciclo. ¿Cómo se da? Tenemos a una persona que ha sido una persona enferma, ¿ok? Puede ser el vecino, por ejemplo, ahorita si nos vamos, ahorita sé del brote en Lima Norte, ¿no? Tenemos Comas, Puente Piedra, si estamos por ahí, quizás nuestro vecino tiene dengue, o en San Juan de Lurigancho, nuestro vecino tiene dengue y justo sabemos que, bueno, o vivimos cerca a algún cementerio y sabemos que los cementerios, si es que tienen floreros con agua, son aguas que están estancadas, ¿no? Y ahí es donde elige este mosquito para ahí tener sus nidos, dejar sus huevos y que ahí obviamente se dé todo este ciclo del dengue. Entonces, este Aedes que está sanito va a picar a tu vecino enfermo. Y este vecino enfermo, obviamente, en su sangre va a tener a los virus. Entonces, este mosquito que está sano se va a infectar de estos virus que tiene esta persona enferma. Entonces, este mosquito, una vez que ya ha picado a esta persona enferma, en su cuerpo se va a seguir replicando estos virus y estos virus van a salir por las glándulas salivales de el mosquito. Entonces, este mosquito infectado, si te pica a ti, tú que estás sano, ahí te va a pasar por sus glándulas salivales ese virus. Y es ahí que se va a seguir todo el ciclo. Entonces, si obviamente tú estás sano, viene el mosquito con el virus dentro, te pica, tú te vas a enfermar y vas a nuevamente ser esta persona enferma a la cual le van a seguir picando los mosquitos y vas a seguir infectando mosquitos. Entonces, este es el ciclo. ¿Cuánto dura más o menos esta incubación? Va a tomar de 4 a 7 días. Entonces, cuando ya me llegó una persona a la consulta diciendo, doctora, que hace una semana mis vecinos se han empezado a contagiar,
Y yo hoy día he empezado con síntomas. Estoy con fiebre, me duele el cuerpo, me duelen los ojos, ¿no? Entonces ya, obviamente, tú estás con los síntomas del dengue. Pero ojo, no necesariamente que me pique un mosquito es que ya voy a tener dengue, sino que, obviamente, dependiendo del lugar donde estés, si es que tus vecinos tienen, si es que tienes ya a pacientes alrededor tuyo, pues probablemente sí te puedan contagiar estos mosquitos porque estos mosquitos sí pueden estar infectados. Entonces, siguiendo con la exposición, ¿cómo yo detecto? Yo ya, doctora, tengo mis dudas, ¿no? Ya encontré el mosquito, es un mosquito Aedes, estoy seguro porque tengo la foto, yo lo maté, yo lo encontré y hasta he visto los nidos, ¿no? Las larvitas que están nadando ahí en esa piscina, que justo ahorita que estamos terminando ya la época de vacaciones y se han hecho, se han comprado su piscina, mis vecinos, esa es su piscina de donde tú la llenas con varios tanques y no la han limpiado, la han dejado ahí con el agua por toda una semana y tú te acercas a esa agua y vas a ver alrededor de esa agua las larvitas, cómo se están creciendo y se están desarrollando sus larvas de Aedes, ¿no? Entonces, es en eh, estos, estos lugares donde nosotros vamos a encontrar el crecimiento de estas larvas. Y si yo tengo dudas y digo, bueno, hasta que vaya a la posta, como he visto ahorita muchas noticias sensacionalistas, de que voy a la posta, nadie me atiende, me voy a morir, solo me dan paracetamol. Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento para que no quieran lincharnos a los médicos que estamos en las postas. Eh, si yo quiero, bueno, ¿saben qué? Mejor me voy a un laboratorio y pago mi plata. Quiero saber cuál es la mejor prueba para que yo me detecte el virus, para que yo sepa qué virus tengo, si es dengue, si no es dengue, es positivo o negativo, y si yo recién he pasado 3 días, por ejemplo, de sentir estos síntomas, voy 3 días de fiebre o voy una semana de fiebre, qué enfermedad o qué tipo de prueba me puedo sacar para saber si es dengue o no. Bueno, aquí vamos. Existen pruebas de laboratorio. Yo estoy en la residencia de patología clínica. Yo me encargo de ver todos los tipos de pruebas que existen y somos nosotros los patólogos, los jefes de los laboratorios que trabajamos de la mano con tecnólogos médicos en laboratorio clínico y vemos este tipo de pruebas. Existen pruebas de laboratorio que se conocen como los métodos directos o métodos indirectos. Va a depender de qué tipo de prueba tenga yo en mi consultorio, bueno, en mi centro de salud, en mi hospital, ¿no? Para saber. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre un método directo y un método indirecto? Pues el método directo se refiere, ¿por qué se llama directo? Es porque yo voy a encontrar al virus. ¿Qué voy a encontrar del virus? Una partecita del virus. Por ejemplo, hay pruebas que me van a encontrar, que me van a detectar el antígeno. Hay una parte del virus que se conoce como el NS1 y eso es lo que van a detectar algunas pruebas. Esta parte del virus que está alrededor y puede ser esta molécula la que detecte esta prueba. Otras pruebas me van a detectar el genoma, que habíamos dicho que este es un tipo de virus ARN. Entonces, hay pruebas que me van a encontrar este ARN. Sin embargo, hay otras pruebas que van a detectar el virus completamente. Entonces, que yo voy a poder encontrar al virus. Entonces, como yo estoy encontrando al virus o partes del virus, se conocen como métodos directos. Y obviamente, si es que yo encuentro al virus, va a tener este ensayo, esta prueba, mucho mayor especificidad. Pero nosotros, como sabemos que detectar una prueba a nivel de los genes, a nivel del mismo virus, pues es mucho más caro y mucho más difícil. Entonces, existen otras pruebas que se conocen como métodos indirectos en las cuales yo voy a ver los anticuerpos. Y sabemos que nosotros, bueno, la mayoría de las personas que se están conectando aquí son personas que pertenecen al ámbito de salud. He visto que están invitados tanto estudiantes o ya licenciados en enfermería o profesionales de la salud en general. Y bueno, sabemos qué es cuando nosotros nos enfermamos, ya sea de un virus, de una bacteria, después de un tiempo nuestro cuerpo va a desarrollar ¿qué?
anticuerpos y estos anticuerpos son los que nos van a proteger contra este dengue. Entonces, después de algunos días o semanas, nuestro cuerpo va a desarrollar anticuerpos. Entonces, los métodos, las pruebas de laboratorio que me detecten anticuerpos se van a conocer como métodos indirectos y puede ser tanto serología IgM, es decir, anticuerpos de tipo IgM o anticuerpos de tipo IgG. ¿Y cuál es la diferencia entre IgM y IgG? El tiempo. El IgM son los anticuerpos que te van a que nuestro cuerpo va a desarrollar en una etapa aguda de la enfermedad. Y ya IgG es cuando ya ha pasado un tiempo mucho mayor el tiempo y nuestro cuerpo va a desarrollar estos IgG, que ya se va a convertir en una enfermedad ya crónica o que ya obviamente nuestro cuerpo lo tiene por mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando ya estas pruebas detectan anticuerpos, se conocen como pruebas de método indirecto. Y bueno, estas son están más al alcance de las personas, de los distintos laboratorios, son mucho más baratas. Entonces, como les decía, si yo quiero irme a un laboratorio o me voy a mi centro de salud y quiero preguntar qué tipo de pruebas tienen aquí que encuentro, por ejemplo, si es que yo estoy en los primeros 4 días de la enfermedad, es decir, de los síntomas, mejor dicho, yo estoy con fiebre 3 días, máximo hasta estos 3 días, yo voy a poder usar la prueba de el NS1, es decir, una prueba directa. Como le habías dicho, este NS1 es el antígeno que es una parte que va a componer la estructura del virus. Entonces, si yo encuentro este NS1, obviamente estoy detectando mi virus. Y esto lo voy a encontrar a través, obviamente, de una prueba en sangre, del suero en sangre, una prueba ELISA o una prueba rápida. Entonces, si yo me voy a un centro de salud o a un laboratorio y me dicen, bueno, tenemos pruebas rápidas contra el dengue. Ya, pero ¿qué me detecta esa prueba rápida? ¿Me detecta anticuerpos o me detecta al NS1? Dependiendo de la respuesta que te dé el personal de salud, tú vas a saber si te va a poder ayudar en los primeros días o después del cuarto día, a partir del cuarto día. Si te dicen, no, bueno, estas pruebas son para anticuerpos, entonces tú tienes que hacer tu conteo, o bueno, el personal de salud ahí también tiene que ver cuántos días vas tú. Si te dicen, bueno, yo voy una semana, 7 días, entonces ahí sí o sí tienes que hacer una prueba rápida. Pero si tú recién vas 2 días o 3 días y quieres hacerte una prueba de anticuerpos, pues te va a salir negativo. ¿Por qué? Porque en el segundo y tercer día tu cuerpo todavía no está desarrollando anticuerpos. Entonces, si tú tienes un día de fiebre y obviamente todo tu barrio, todos tus vecinos están con dengue, es cantado que tú vas a tener dengue, ¿no? Porque tienes sintomatología de dengue. Entonces, pero tú quieres salir de la duda, entonces, y estás en el segundo día, en el primer día, entonces lo mejor y lo que tienes que pedir es una prueba que te mida el NS1, ¿ok? O bueno, también tienes para tomarte el PCR, ¿no? Un examen de PCR y bueno, es un poquito más caro y estás detectando específicamente al virus. Pero como les dije, si es que tienen en su puesto de salud o en su centro, en su hospital, y allí solamente tienen pruebas rápidas de anticuerpos, entonces ahí sí o sí ha tenido que pasar al menos 4 días para que yo pueda detectar anticuerpos, ya sea IgM o IgG, si es que es alguna infección secundaria, ¿no? Es decir, yo ya lo he tenido antes. Entonces, tengamos bien en cuenta estos días para saber qué pruebas yo debo tomarme y me salgan positivos, porque ¿qué pasa si yo tengo 2 días y me quiero tomar anticuerpos? Obviamente me va a salir negativo, pero si todos tus vecinos lo tienen, es más que cantado que tú también lo tienes. ¿Y el dengue es solamente de Lima? Pues no. En Latinoamérica, como podemos ver, la presencia está completa, casi completa, excepto, bueno, en Chile y Argentina, ¿no? Pero podemos ver que la mayor parte de Latinoamérica la tiene, ¿no? Y, por ejemplo, al norte, en Estados Unidos o en Europa, ¿por qué hay una ausencia completa? ¿Por qué? Porque este virus es de países cálidos, de países de la zona ecuatorial.
¿no? Si ustedes hacen una línea imaginaria aquí en el Ecuador, en su papita mundi, se van a dar cuenta que este virus es de clima cálido, le gusta el calorcito, le gustan las lluvias, le gusta el clima cálido, ¿no? Entonces el Perú sabemos que es un país muy bonito, de clima cálido, lamentablemente. Todavía existen muchas personas que no tienen agua, que sabemos que juntamos agua, se nos va el agua, lo juntamos, a veces no limpiamos, a veces seguimos llevando nuestros al cementerio con las flores y dejamos ahí el agua, entonces todavía falta mucha cultura de prevención, ¿no? Porque ojo, el dengue sigue habiendo y va a seguir habiendo porque no tenemos cultura de prevención. Todos los años lo misma noticia, todos los años los mismos brotes, todos los años y las mismas medidas de fumigación. Y la fumigación es ya una medida secundaria. Ahorita vamos a hablar de las medidas. Y como les dije, existen 4 tipos de dengue y como podemos ver en este estudio del 2021, ya tenemos en el Perú esos 4 tipos. Entonces, ¿tenemos riesgo de hacer dengue grave, o sea, dengue con signos de alarma? Pues sí, porque yo cuando era niño me ha podido dar dengue de un tipo y ahorita que ha habido otro brote y me voy justo a la piscina, porque hoy día me he ido a la piscina tempranito, y me voy justo, me pica un mosquito y me da otro tipo de dengue. ¿Tengo más riesgo de morir? Sí. ¿Y por qué voy a tener más riesgo de morir? Porque vas a tener síntomas de dengue grave, eso es sangrado, voy a sentir mucho dolor abdominal, ahorita vamos a verlo. Pero como podemos ver, este mapa y esta diapositiva es principalmente para entender que ya existen los 4 tipos de dengue en el Perú y tenemos que estar precavidos porque vemos que año a año hay brotes de dengue. Entonces, el año pasado me dio dengue, ¿este año me puede volver a dar? Pues sí. Y si el año pasado tu cuerpo ya hizo anticuerpos y este año te vuelve a picar, puedes hacer dengue con signos de alarma. Así que hay que estar alertas, ¿ok? Y aquí vamos a ver los casos de dengue por departamento. Sabemos que el norte del Perú siempre es el más afectado, suele ser el más afectado. Igual la incidencia acumulada, así como las defunciones, es decir, las muertes por dengue. ¿Y qué va a determinar que yo año a año siga con la misma idea, con el mismo brote, con la misma charla? Todos los años lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen determinantes de la salud. Nosotros tenemos conductas inadecuadas, poca conciencia de autoprotección, insuficiencia del desarrollo de programas de saneamiento ambiental, limitadas acciones de comunicación y promoción, alto costo para sostener actividades de prevención y control del dengue, reconocimiento tardío de la enfermedad. ¿Cómo es posible que tengamos año a año brotes y no se esté enseñando en los colegios? No, los niños no sepan distinguir el dengue, que nosotros también, incluso la población en general, ¿han visto alguna propaganda sobre dengue mañana, tarde y noche? Lamentablemente no. Entonces, es desde ahí, tenemos determinantes de la salud que van a hacer que esto se siga repitiendo hasta que tengamos algún ministro de la salud o hasta que tengamos algún ministro de educación que diga, nos tenemos que juntar y tenemos que hacer prevención, porque año a año sigue muriendo gente. ¿Y por qué sigue muriendo gente? Porque la gente va a sangrar, se les van a bajar las plaquetas. Yo también trabajo en la parte de banco de sangre como patóloga y llegan pacientes con plaquetas que van a necesitar que yo le ponga más de 10 paquetes de plaquetas. Y se van a recuperar, puede ser que los pacientes fallezcan. Entonces, vamos a ver que esto no va a cambiar si nosotros no vamos a la raíz, a los determinantes sociales, ¿no? También tenemos, por ejemplo, acá la parte de vivienda, no lavado, no tapado de recipientes de almacén de agua, es nuestra realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que existe población que no tiene agua. Sí. ¿Esto va a cambiar de la noche a la mañana? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La población que tiene recipientes de almacén de agua, tenemos que decirles, tienen que tapar bien sus recipientes, tienen que lavar
sus recipientes, tenemos que tener servicios de salud con personal capacitado, sabemos que tenemos un crecimiento poblacional, existe migración, va a seguir habiendo migración. Sabemos que existen países a nuestro alrededor que están migrando hacia el Perú. ¿Por qué? Porque somos, a pesar de todo lo que está pasando en el Perú, somos una economía que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y nuestros vecinos de los otros países nos siguen viendo que a pesar de que nos llenamos de extranjeros, seguimos avanzando. Pero lamentablemente no estamos avanzando ni en educación ni en salud. ¿Estamos avanzando económicamente? Sí, pero no todo es lo económico. Entonces, hay que ver de qué manera nosotros tenemos que promover esto por parte nuestra, desde los centros donde estemos laborando, nuestros vecinos, si es que tenemos comedores populares, si es que tenemos acceso a colegios, dar este tipo de charlas ahí también. ¿Y qué síntomas debo reconocer yo, doctora? Bueno, los pacientes llegan con dolor de cabeza, principalmente es dolor en articulaciones. Doctora, siento que me duele todo el cuerpo, no me puedo ni levantar. Estoy con fiebre desde hace 3 días todo el día y no me pasa. Y me tomo paracetamol y no me pasa. Y me doy baños de agua fría y no me pasa. Pérdida del apetito, manchas en el cuerpo y otros síntomas. Cuando ya llegue a sangrado, yo me tengo que sí o sí preocupar. ¿Ok? Entonces, estos síntomas, si yo los tengo, más saber que mi distrito, porque ya declararon varios distritos en estado de emergencia por dengue, si yo sé que estoy en un distrito con estado de emergencia de dengue y encima mis vecinos, o sé que cercanamente ha habido pacientes con dengue y encima tengo estos síntomas, pues probablemente yo tenga dengue, ¿no? Reconozcamos estos síntomas ahorita y nos vamos al centro de salud más cercano. También puede haber estos cambios en la piel, erupciones cutáneas y en la fiebre del dengue. Entonces, yo quiero sospechar de dengue. Yo creo que yo tengo dengue. ¿Qué puedo hacer? Es la persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue. Como les decía, si estoy en un distrito que ha sido mencionado o tengo ya pacientes a mi alrededor que tienen dengue, pues obviamente, y en estos últimos 14 días, y estoy presentando fiebre de 2 a 7 días de evolución, con 2 o más manifestaciones, ya sean náuseas, vómitos, estos exantemas o manchas, ¿no? En la piel, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, es decir, siento que alrededor de mis ojos me duele, ¿no? Eso es dolor retroorbitario. Dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, petequias, pruebas de torniquete positivo, leucopenia, que ya viene a ser un examen laboratorial. Todo esto me hace sospechar a mí de dengue, es decir, fiebre más algo más, ¿ok? Fiebre más dos síntomas más, ya sea me duele la cabeza y aparte me duele el cuerpo, ya, puedo ser un caso sospechoso de dengue. Tengo fiebre y luego hoy día justo me dio muchas náuseas en la mañana, vomité y me duelen también las articulaciones, ya, caso sospechoso de dengue. Tengo fiebre, me duelen los ojos, alrededor de los ojos y me han empezado a salir manchas en la piel, ya, caso sospechoso de dengue. Entonces, estas características se definen como un caso sospechoso de dengue. ¿Cuándo se va a decir ya que es algo más que una sospecha de dengue? Esto ya se va a conocer como un caso confirmado de dengue. ¿Quién me va a confirmar? ¿Quiénes van a confirmar? Pues el laboratorio. Yo me voy a hacer mi pruebita, ya sea por un cultivo celular, por un PCR, por una ELISA o por mi prueba rápida contra anticuerpos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo una prueba de laboratorio que salga positivo, ya es confirmado, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y se descarta, obviamente, si es que tenemos un resultado negativo de mis pruebas de laboratorio. Y caso confirmado por nexo epidemiológico, como les decía, si todos mis vecinos alrededor están con dengue y a mí me pica y yo tengo clínica, se te considera ya caso confirmado, ¿ok? Solo en situación de brote. Entonces, vamos a ver la clasificación.
justo esto de acá es bastante importante, ¿no? Hasta desde el 1997, o bueno, hasta ese año, se clasificaba como fiebre del dengue hemorrágico o shock del dengue. Esto, la del dengue hemorrágico ha sido bastante conocida, ¿no? Nosotros decíamos, uy, ya, dengue hemorrágico, dengue grave, ¿no? Eso es desde en 1997. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Actualmente nosotros vamos a hablar desde el 2009. Ojo, 2009. En el 2009 ya hay otra clasificación. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Ok? Entonces ya no se debe decir dengue hemorrágico. Y quizás algunos me digan, doctora, pero a mí siempre me hablan del dengue hemorrágico. No, ya no. Ahorita es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Esta clasificación es ¿desde qué año? 2009. ¿Qué año estamos? 2024. Ya cumplió 15 años esta clasificación y algunos de nuestro personal todavía está hablando de dengue hemorrágico. Entonces, por favor, hay que actualizarnos, siempre hay que estar con la vanguardia de las nuevas clasificaciones. Entonces, hablemos con propiedad. Ahora es sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Siempre hay que estar actualizados. Entonces, sin signos de alarma, ¿qué quiere decir? Es una persona que tiene sospechas, ¿no? Es decir, va a tener fiebre y va a tener dos síntomas más, ya sea náuseas, ya sea dolor de cabeza, ya sea dolor de cuerpo. Esa es una persona, eso es un dengue sin signos de alarma. Entonces, doctora, yo he tenido fiebre y me duele el cuerpo. ¿Tengo que hospitalizarme? No. Doctora, yo he tenido fiebre, tengo náuseas, he vomitado y me duelen los ojos, me duelen la cabeza. Tengo que ir a hospitalizarme, es algo, me tengo que preocupar. Pues preocuparte sí, pero hospitalizarte no. ¿Por qué? Porque probablemente tu cuerpo solito va a salir de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente estar alerta. ¿Me tengo que preocupar? Como le decía, pues sí, tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque puede ser que yo pase de dengue sin signos de alarma a dengue con signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, es decir, vomito en la mañana, vomito en la tarde, vomito en la noche, vomito todo el día. Acumulación de líquidos, veo que me voy haciendo edemas, se me va hinchando los brazos, se me hincha la cara, se me hincha el cuerpo, estoy acumulando líquidos. Empiezo a sangrar, veo mis dientes están sangrando, mi nariz sangra, ¿ya? Puedo tener hipotensión postural, me levanto y como que que me quiero caer, ¿no? O aumento progresivo del hematocrito, bueno, esto de acá ya se ve a nivel laboratorial. Entonces, si yo estoy con fiebre, con náuseas, con dolor de cabeza, es decir, tengo un dengue sin signos de alarma y me voy a la posta, probablemente lo regresen a su casa, porque esto de aquí no es hospitalizable. Pero ¿qué le van a decir? Tiene que tratarse sus síntomas. Si estás con fiebre, te van a dar paracetamol. Si te duele el cuerpo, te pueden dar algo para el dolor de cuerpo. Si estás con dolor de cabeza, igual el paracetamol trabaja. El paracetamol es un tanto como te va a ayudar para tu dolor de cabeza como para tu fiebre. Entonces, no deberíamos estar en contra del paracetamol. Más bien, el paracetamol es uno de los fármacos que te va a proteger toda tu vida. Y es uno de los más baratos y que está al alcance de todos. Entonces, deberíamos estar más agradecidos con el paracetamol. Entonces, nos va a ayudar con el dengue sin signos de alarma, pero ya cuando yo tengo algún signo de alarma, ahí sí, el personal de salud te va a decir que te quedes en la posta en observación y probablemente te manden al hospital. Cuando ya tienes signos de alarma, ya tienes que ser visto en un hospital para que te tengan en observación, porque este sangrado, esta acumulación de líquidos, este letargo puede hacer que tú te compliques y llegues al dengue grave.
Y el dengue grave ya es que te dé un choque respiratorio, sangrado grave, compromiso grave de órganos, y este dengue grave se atiende en UCI. Entonces, si yo soy enfermera, si yo soy técnica de enfermería, si yo soy estudiante de enfermería o de cualquier carrera de la salud y me llega un pacientito a mi postita o mi vecino se pone mal y clásico, ¿no? Cuando nos ven, él estudia medicina o él estudia enfermería o cualquier carrera de salud, él debe saber. Te van a ir a buscar, te van a tocar la puerta y te van a decir, atiéndelo, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Si tiene alguno de estos síntomas, sí o sí, chapas tu taxi o llamas a tu ambulancia y te lo llevas al hospital, porque este paciente con signos de alarma puede convertirse en un dengue grave y el dengue grave solo se trata en UCI. Un paciente con signos de alarma se hospitaliza, ¿ok? Se va a hospital. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. Si tienes tu vecino que está con fiebre y con dolor de cabeza, allá, que esté atento a que haga signos de alarma. Si no hace ningún signo de alarma, entonces que se quede en casa, porque debemos recordar que en el hospital o en un centro de salud hay muchas otras enfermedades que si tu paciente se queda ahí, obviamente se va a contagiar. Entonces, no se molesten si a ustedes los mandan a su casa porque tienen dengue sin signos de alarma. Lo que sí deberían pedir o exigir, o nosotros como profesionales lo que debemos hacer es capacitar a nuestros pacientes, decirle, usted tiene dengue sin signos de alarma. Si es que encuentra algún signo de alarma aquí, en algún momento usted se siente con dolor abdominal intenso, si tiene vómitos persistentes, acumula líquidos, se empieza a hinchar o tiene cambios en las mucosas o sangrado, venga que yo lo tengo que referir a un hospital. Es en ese instante en el que sí se debe referir a un hospital, ¿ok? ¿Por qué? Pero si tiene signos de alarma, también explicarles, si yo lo mantengo aquí en mi puesto de salud, si yo lo tengo aquí en mi centro de salud o si yo lo tengo aquí en el hospital, usted es más probable que se pueda contagiar de cualquier otra cosa que hay aquí en el hospital. Me llega un paciente con neumonía, te va a contagiar. Me llega un paciente con TBC, te va a contagiar. Te llega un paciente con COVID, te va a contagiar. Entonces, yo necesito que tú estés alerta de tus signos de alarma y estés en casa descansando, porque lo que te pide el dengue es que descanses, ¿ok? Para que tu cuerpo mucho más rápido haga anticuerpos y solito esto pase, porque es de 2 a 7 días. Después del séptimo día, probablemente la mayoría salga de este dengue, ¿ok? Pero en estos días de síntomas tiene que estar en alerta de que no haga signos de alarma. Y si hay signos de alarma, tiene que ser hospitalizado sí o sí, ¿ok? Entonces, como les decía, ya les estaba mencionando cuál era el algoritmo. Recordar, si un paciente, tengo un caso sospechoso de dengue, saber en qué fase se encuentra, cuántos días va con ese dolor. Sigue con fiebre o ya está ensangrado o ya simplemente ha tenido la semana pasada y ahora ya está en recuperación. ¿Tiene signos de alarma, sí o no? ¿Cómo está su estado hemodinámico? ¿A qué se refiere estado hemodinámico? Tienes que tomarle sus funciones vitales, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, cómo está respirando, es decir, frecuencia respiratoria, saturando, cómo está de hidratación. Tengo que ver si su piel está hidratada, si tiene quizás ojos hundidos, si le puedo hacer la prueba en la piel, ¿no? Doblez en la piel y si la piel recupera rápido su forma o no. Entonces, esto yo veo la hidratación. Si yo soy un personal de salud o un estudiante y tengo que ver a algún paciente que sea un caso sospechoso de dengue, sí o sí tengo que hacerle el estado hemodinámico. Sus funciones vitales son lo más importante, porque me va a decir si este paciente se está chocando o no, si este paciente está perdiendo líquidos o no, si este paciente está con fiebre o no, ¿ok? Y si es que tiene alguna enfermedad o condiciones asociadas. Una persona embarazada sí o sí tiene que ser observada. Un paciente adulto mayor sí o sí tiene que ser observado, ¿ok? Y requiere hospitalización o no, entonces como les dije, los que requieren hospitalización van a ser los que lleguen a signos de alarma. Si tiene dengue sin signos de alarma, no va a necesitar este tipo de hospitalización.
Y recordar que si es que estamos en una zona con casos de COVID, de Zika, de influenza, todos estos pueden ser diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque pueden tener la misma clínica. Entonces, los dengues y signos de alarma, a su vez, se van a clasificar en dos grupos, grupo A y grupo B. Los grupos A es tratamiento en el hogar. Entonces, cuando yo veo las noticias, ¿no? De los pacientes que están indignados y dicen, yo he ido a la posta y la posta me ha mandado a mi casa, ¿cómo es posible? Pues probablemente seas del grupo A, es decir, seas un paciente sin signos de alarma y por eso es que te están mandando a tu casa, porque el manejo se puede hacer desde tu casa, ¿no? Propio monitoreo y si llegas a algún signo de alarma, pues regresas. ¿Por qué? Porque si yo te tengo aquí en mi puesto de salud, probablemente te enfermes de otra cosa, ¿no? Alguien más te contagia de alguna otra cosa y luego al final siempre el personal de salud es el culpable, ¿no? Entonces, hay que hacerle entender a la gente esto. Nada nos quita un minuto más explicarle, ¿no? Señora, señor, usted tiene dengue sin signos de alarma. Esto se tiene que tratar desde casa. O quiere quedarse a ver todo el estrés que está aquí, porque la gente, todos aquí gritan, están estresados, ¿no? Entonces, lo mejor es que usted se vaya a casa y evite estresarse aquí en el centro de salud y además que esté expuesto a otras enfermedades que se pueden contagiar, ¿no? Lo mejor es que se quede en casa y esté al tanto y alerta con respecto a los signos de alarma. Y listo. Nada pierdes explicándole eso. Y el grupo B1, que son posible remisión a una unidad de dengue para observación y atención de su infección y afecciones asociadas. Estos de aquí, los grupos del B1, son las personas que tienen alguna coinfección, o sea, otra enfermedad, una coenfermedad, tengan alguna enfermedad importante. Los dengues sin signos de alarma, que son el grupo B2, que sí o sí me los llevo al hospital, ¿no? Para administrar líquidos intravenosos. O sea, le voy a poner suerito. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas con signos de alarma están perdiendo líquidos, ya sea internamente o ya sea externamente. Porque puede ser que un paciente me esté perdiendo líquidos internamente y yo simplemente vea que se está hinchando. O puede ser un paciente que esté sangrando por la nariz, pero también tenga sangrado interno. Entonces, como está perdiendo líquidos, yo tengo que administrarle líquidos porque esta persona se está deshidratando y esta persona puede llegar a un shock hipovolémico, que es un conocido el shock porque está perdiendo líquidos, ¿ok? Y sabemos, como ya les comenté, que tenemos al dengue grave y este sí o sí es un tratamiento de urgencia y estos se tratan en UCI. Entonces, grupo A, te toleras volúmenes de líquido por vía oral, te mando a tu casita y ahí estate atento de que no tengas ningún signo de alarma. Grupo B1, que también es sin signos de alarma y tienen otra enfermedad, puede ser embarazo, pueden ser niños o pueden ser adultos mayores, personas con obesidad, hipertensión, diabetes, asma, daño renal. Esto es importante porque si yo tengo una embarazada, no la voy a mandar a su casa, pues. Si yo tengo un bebé menor de 1 año, no lo voy a mandar a su casa. Si yo tengo un adulto mayor de 70 años, bueno, mayor de 65, no lo voy a mandar a su casa. Coenfermedades, condiciones asociadas, ojo, sí debo yo dejarlo en mi puesto de salud o en mi centro de salud en observación, porque estas personas, por tener otra condición más añadida, pueden hacer mucho más rápido un signo de alarma. ¿Ok? Entonces yo lo tengo que observar, al menos durante mi turno, y si no pasa nada, pues ya mandarlo a casa, ¿no? Y al día siguiente decirles que vuelvan para seguir observándolos, porque como ya sabemos, y les estoy repitiendo una y otra vez, a mí no me sirve de nada tener a una persona que no tiene signos de alarma en mi centro hospitalario. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que esta persona se pueda contagiar de alguna otra enfermedad. Puede ser neumonía, puede ser TBC. Entonces, la cuestión es que los pacientes no se terminen contagiando de otra enfermedad más. Si se puede tratar en casa, hacerlo desde casa, ¿ok? Entonces, pero estos pacientes sí o sí yo tengo que observarlos, recordar, ¿ya? Y los pacientes que lleguen a signos de alarma, es decir, dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrados, yo sí o sí los tengo que referir. Si yo estoy en mi posta, en mi puesto un 1-2, en mi puesto 1-1, sí o sí lo mando al hospital.
le mido sus funciones vitales y lo mando al hospital. ¿Por qué? Porque esta persona se te puede chocar. Y si tú no tienes sus funciones vitales, si tú no lo has referido, es tu responsabilidad. Porque una persona ya con signos de alarma sí o sí se hospitaliza. ¿Ok? Eso hay que saberlo y tenerlo muy en claro. ¿Cuáles son mis signos de alarma? Dolor abdominal, sangrado en mucosa, los vómitos persistentes, un letargo, irritabilidad, hipotensión postural. Todo ello me puede hacer que la persona llegue al choque, a un choque tanto respiratorio o a un choque hipovolémico. ¿Ok? Entonces, refiéranlo oportunamente. Y bueno, criterios de hospitalización, sabemos que persona que tenga dengue con signos de alarma, dengue grave, una persona que ya esté en intolerancia a la vía oral, tú le estás dando, se va a su casa el paciente y me dice, doctora, yo no puedo, no tolero la vía oral, me dan vómitos persistentes. Obviamente ya me está entrando a signos de alarma, ¿no? Tengo dificultad respiratoria, veo que hay acortamiento en la presión del pulso, veo que hay prolongación del llenado capilar, veo que hay una hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, es un embarazo, tiene alguna coagulopatía, sí o sí lo mando al hospital, ¿ok? Tener muy en claro esto. Y bueno, si yo lo tengo en hospital, yo soy una enfermera o algún personal de salud que ya tenga a sus pacientes en su centro o ya está en su hospital, ¿cómo le doy de alta? Si ya no tiene fiebre por 48 horas, perfecto. Si ya tiene una mejoría en el estado clínico, perfecto. Si ya tiene recuento de plaquetas ascendentes, es decir, porque el dengue grave o un dengue con signos de alarma puede tener una disminución en sus plaquetas. Y si ya veo que este paciente está recuperando su número normal en plaquetas, pues ya está con criterios de alta. Y pacientes, como les digo, yo debería molestarme si siento que tengo dengue, voy al hospital y me mandan a mi casa, pues no, porque es parte de tu algoritmo. Esto está aprobado por la OPS, por la OMS, por el Ministerio de Salud y es algo que debemos también hacerle entender a nuestros pacientes. Si yo no tengo ninguna comorbilidad o condición o riesgo social, pues el tratamiento, ¿dónde es? Muy claro, dice acá, en el hogar. Si yo tengo alguna comorbilidad, sí, pero no cumplo criterios de hospitalización, no cumplo, es decir, no tengo dengue con signos de alarma, entonces debo irme a mi casita, ¿ok? A ver, creo que están mencionándome aquí en el chat, ahí están pidiendo el link de asistencia. Ok. El tratamiento en el hogar. Me dicen, ¿qué hago en mi casa? Pues como les dije, lo que te pide el dengue, ¿qué cosa es? Que descanses. Pero doctora, yo tengo que trabajar. Pues si te vas a trabajar, puedes llegar a hacer que tu cuerpo trabaje de más y te vayas a signos de alarma. Entonces, hay que hacer entender a la gente que lo que te está pidiendo el dengue a tu cuerpo es que le permitas descansar porque durante el descanso es que tu cuerpo va a poder crear más, producir más anticuerpos y estos anticuerpos son los que te van a proteger contra el dengue. Entonces, si tú te sigues trabajando, porque, bueno, sabemos la realidad de muchas personas y hay que tener empatía con eso, pero también hay que hacerles entender a nuestros pacientes que el sobreesfuerzo cuando uno está enfermo solo genera que nuestro cuerpo no pueda producir estos anticuerpos que nosotros necesitamos. Y por lo tanto va a hacer que nuestro cuerpo débil pueda llegar a tener signos de alarma. Si yo no reposo, no voy a poder producir mis anticuerpos necesarios para poder sanarme. ¿Ok? Si yo no debo tener alguna dieta, una dieta específica, pues no, sigan comiendo lo que tienen que comer. Lo que sí, abundante líquido oral. Si tienen sales de rehidratación oral, tomen sales de rehidratación oral, pero abundante. ¿Pero esto a qué se refiere? Líquido oral. Líquido oral no se refiere a que te vas a estar tomando gaseosas, o sea, no. Abundantes líquidos, ya sea refresco, ya sea agua, todo lo que sea líquido, bienvenido. ¿Ok? Hay que hacerle entender a los pacientes que lo que ellos están necesitando es líquido, bastante líquido. ¿Por qué? Porque cuando uno vomita, pierde líquidos. Cuando uno tiene fiebre, esta fiebre nos hace sudar, estamos deshidratando, nos estamos perdiendo líquidos. Cuando nosotros estamos en estos procesos de dengue, vamos a necesitar bastante líquido.
Educar sobre signos de alarma. Esto sí o sí lo tenemos que hacer como profesionales de la salud. Señora, señor, si usted ve que empieza a tener dolor abdominal, que no le calma con nada y es durante todo el día, tiene que venir. Señor, señora, si usted ve que empieza a edematizarse, se empieza a hinchar, tiene que venir. Si usted ve que tiene vómitos persistentes, tiene que venir. Si se siente muy cansado, más de lo normal, y está como con sensación de desmayo, tiene que venir. ¿Ok? Lienzos de agua fría en la frente y los fármacos. Porque hay pacientes, pero no me va a dar nada, no me va a dar una pastilla aunque sea, ¿no? Y porque hay gente que le encanta tomar fármacos. Entonces, lo único que tenemos aquí, ¿qué cosa es? Nuestro acetaminofén, conocido como paracetamol. Paracetamol es la única receta para el dengue. ¿Por qué? Porque como ya lo dije en la introducción, el dengue es un virus. Yo no le tengo que meter antibióticos. No es que, ay, me meto una ceftriaxona o bueno, no sé, clindamicina o cualquier cosa que encuentro en la farmacia. No, porque eso es un antibiótico y un antibiótico trata bacterias. Y que hemos dicho que el cosa es el dengue es un virus, igual con las personas que toman antibióticos para el COVID, ¿no? No tiene nada que ver. El COVID es un virus, igual, el dengue es un virus. Entonces, no hay tratamiento para el dengue. O sea, no hay una pastilla que sea antivirus del dengue. No, no hay. Entonces, ¿cómo se trata el dengue? Tienes que tratar los síntomas. Si yo tengo fiebre, me tengo que tratar la fiebre. Si me duele el cuerpo, me tengo que tratar el dolor de cuerpo. ¿Entienden? Obviamente como tratamiento en hogar, ¿no? Porque ya cuando empiezas a sangrar, ya cuando empiezas a tener vómitos persistentes, todo eso ya se trata en el hospital, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es darle paracetamol a mi paciente, como dice aquí, cada 6 horas. Es cada 6 horas, es decir, 4 veces al día yo tengo que estar con mi paracetamol, porque vas a tener fiebres abundantes. Si tú no te tomas 4 veces al día, obviamente vas a seguir con tu fiebre, ¿no? Hay personas que se van con su paracetamol, toman una vez y dicen, ay, tengo fiebre, no me sirve este tratamiento, no saben nada en la posta. Señora, tomó su tratamiento como debía, pero sí, tomé una vez, pero no es una vez, son 4 veces al día, cada 6 horas. ¿Por qué? Porque el paracetamol tiene un tiempo de vida de 6 a 8 horas. Entonces, si yo me lo tomo un solo paracetamol por día, obviamente no me va a hacer nada. Después de 12 horas, yo voy a seguir nuevamente con fiebre. Entonces, hay que hacerlo entender a las personas también esto. Es una manera muy rápida de explicarles, ¿no? Tiene que tomar 6 veces cada 6 horas, porque si no, usted va a seguir con fiebre, ¿no? Es parte de la fisiopatología del dengue que te dé fiebre. Entonces, esto es importante hacerlo entender, pero recordar, dosis máxima de 4 gramos, es decir, máximo 8 paracetamoles, máximo. ¿Por qué? Porque también hay, obviamente, como todo fármaco va a tener que procesarse en el hígado. Entonces, si tú tomas mucho paracetamol al día, te llevas a tomar 10 pastillas porque quieres que te pase sí o sí la fiebre, pues puedes hacer más bien un daño al hígado, porque el paracetamol daña el hígado, pero en sobredosis. Ojo, ya no le tengan miedo al paracetamol si te vas a tomar tu 4 pastillitas al día, no te va a hacer nada. Ya, tu hígado está preparado para eso y mucho más. Y si no, si queremos ya endovenoso, también tenemos el metamizol para bajar la fiebre. Entonces, ya vamos terminando, avanzando. El monitoreo siempre cada 24 horas, 24, 48 horas, ¿ok? Y veo, ¿no? Al día siguiente me pasó la fiebre o aparecen signos de alarma. Si no aparecen signos de alarma, ya puedo darte de alta por dengue, ¿no? Entonces, si yo tengo de 1 hasta después de 2 días, ya no tengo fiebre, ya estás de alta. Si pasan 2 días y más bien aparecen signos de alarma, te mando al hospital. ¿Ok? Hay que tenerlo bastante claro. Genial. Listo. Entonces, ¿pero qué pasa con los pacientes que sí o sí tienen que ir al hospital, ¿no? Comorbilidad o adulto mayor, me los mando al hospital. ¿Y qué les doy en el hospital? Yo soy una enfermera, yo soy un médico, yo soy un personal de salud, soy un interno o estudiante. ¿Qué le voy a dar en el hospital? Mi solución salina. Acá dicen solución de Harman, pero la verdad es que en nuestra realidad no tenemos solución de Harman. En Perú solo hay solución salina, es decir, tu
tu cloruro de sodio que conocemos, ¿no? Al 9%, 0,9%. Entonces, ¿cómo lo doy? En 10 mililitros por kilo, ¿no? Es decir, bueno, una persona de 50 kilos ya te medio litro, ¿no? En una hora, se lo paso, sí, en una hora y evaluar. ¿Cómo voy a evaluar? La mejoría clínica. ¿Y qué es la mejoría clínica? La mejoría clínica es que obviamente van desapareciendo los signos de alarma. Yo veo si una persona hinchada ya se empieza a normalizar su piel, ¿no? Si está con vómitos, ya no va a tener vómitos. Si está con dolor persistente abdominal, ya no le duele el abdomen. Entonces, remisión progresiva de esta sintomatología, sus signos vitales están estables, está orinando normal, no tiene aumento del hematocrito, tiene buena tolerancia a la vía oral y se recupera el apetito. Entonces, si hay mejoría, le mando a su casa. Pero si no hay mejoría, ¿qué pasa? Si hay mejoría clínica, voy a reducir el goteo, ¿no? Habíamos dicho que el goteo era 10 mililitros por kilo en una hora. Después de una hora, evaluar. Si hay mejoría, voy a reducir de 5 a 7 mililitros kilo hora. Y evaluar de 2 a 4 horas el monitoreo horario. Si después de estas 2 horas yo veo mejoría, voy a seguir reduciendo hasta 2 horas más y monitorear hasta que finalmente esta persona ya yo reduzca hasta 2 mililitros por kilo. Pero ¿qué pasa si no hay mejoría? Yo voy a seguir dándole 10 mililitros por kilo. Si no hay mejoría, sigo hasta 3 veces. Son 3 cargas de 10 mililitros por kilo. Si la persona no mejora es porque a pesar de que yo lo esté hidratando, sigue perdiendo líquidos. Eso quiere decir que la persona se está chocando. No me está respondiendo a la hidratación. Si la persona se está chocando, lo tengo que clasificar como dengue grave y tengo que mandarlo a UCI. Uy, es más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si ya yo veo que esta persona no tiene, o sea, ya no responde a esas tres cargas de cloruro de sodio, lo mando a UCI. Y bueno, personas con comorbilidades o adultos mayores, tenemos lo mismo, ¿no? En las personas adultas mayores es la mitad, o sea, 5 mililitros por kilo. Si hay mejoría, voy bajando hasta que vea que el paciente llega a reducir los 2 mililitros por kilo, ¿no? Y si no hay mejoría, como les decía, repetir las cargas hasta 3 veces y si no, ya mandarlo a dengue grave, considerarlo como dengue grave y mandarlo a UCI. Esta persona, si tiene choque hipovolémico, sí o sí tiene que recibir oxigenoterapia, ¿no? Y ya obviamente de eso se encargan los especialistas ya en un hospital, los de UCI. Entonces, hagámosle el pare al dengue. ¿Cómo podemos prevenir? Eso es algo que nosotros deberíamos centrarnos. Sin criaderos no hay zancudos, pues. No es que tú ahorita te pongas, como he visto, ¿no? Va a empezar el inicio de clases y recién se ponen a fumigar todo. Cuando uno fumiga, solamente está matando al mosquito adulto, pero no estás matando todos sus criaderos. Y en sus criaderos hay millones de zancudos. ¿Qué hago yo matando ¿Me va a servir? Es una medida secundaria. Lo que va a primar aquí, lo que debería primar en todos los comunicados, en redes sociales, en la tele, en las noticias, es reducir los criaderos. Esto hay que entenderlo. ¿Cómo reduzco los criaderos? Pues evitando los lavatorios o lavándolos, estos bidones, los baldes, ¿no? Los bebederos de animales, los cercos de botellas, ¿no? El bambú, ahorita que sabemos que, bueno, he visto bastante ahora que la gente tiene sus bambús, ¿no? Pero en agua, ¿no? Entonces las plantas acuáticas, los tanques sin tapa, las llantas, los floreros en el hogar o en los cementerios, las cáscaras de coco o de cacao que se dejan tiradas y cuando llueve ahí el agua se empoza. Entonces, si no tenemos criaderos, no hay zancudos. Es ahí donde nosotros debemos hacer énfasis, ¿ok? Identifica los criaderos de zancudos en tu casa, lávalos constantemente, deséchalos para evitar esta enfermedad. Y eso sería todo. Los mensajes claves, recordar, el dengue es una enfermedad febril, es decir, te va a dar fiebre. Esa es el primer síntoma, el síntoma principal. Y tenemos 4 tipos de dengue, 1, 2, 3 y 4.
la probabilidad de desarrollar dengue grave es mayor entre las personas que desarrollan una segunda infección. Como les decía, si yo de chiquita he tenido, o el año pasado en el brote anterior he tenido, y hago una segunda infección, pues puede ser que al final sí llegue a hospitalizarme porque me puedo ir a dengue con signos de alarma, ¿no? La enfermedad grave ocurre principalmente entre individuos en áreas donde circulan múltiples tipos de dengue y como ya vimos en el mapa, ya en el Perú existen los 4 tipos. Los enfoques para la prevención de la infección en áreas endémicas incluyen el control de mosquitos y el desarrollo de vacunas. El desarrollo de vacunas sigue en estudio. El control de mosquitos es efectivo, pero es difícil de sostener. ¿Por qué difícil? Porque son mensajes de educación. Y eso se tiene que repetir una y otra vez porque la gente se muda, la gente migra, tenemos nuevos hijos, a todos se tiene que mantener esta educación y tiene que ser sostenible. El diagnóstico a menudo se realiza clínicamente, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Si tienes fiebre, tienes dolor de cuerpo, tienes dolor en articulaciones y encima todos tus vecinos tienen dengue, pues tú te tienes que considerar una persona con dengue, ¿no? Y las pruebas del laboratorio permiten la confirmación. Si yo encuentro un estudio de anticuerpos, obviamente, te voy a encontrar el dengue, ¿no? Pacientes con sospecha de dengue deben ser evaluados cuidadosamente y dirigidos al entorno de atención adecuada. Si tú estás yendo a tu posta, te dan tu paracetamol, sigue tu tratamiento, no lo dejes, no reniegues, tienes que descansar, es lo único que tu cuerpo necesita. El reconocimiento temprano y los pacientes con mayor riesgo de enfermedad son esenciales con el inicio rápido de una terapia más agresiva. Y para ya culminar, entender que el manejo ambulatorio es apropiado para pacientes con diagnóstico presuntivo en ausencia de signos de alarma. Es decir, que te manden a tu casa no está mal, necesitas descansar. Pero si tú te quedas en un centro y no tienes ningún signo de alarma, es probable que más bien salgas con otra enfermedad. Alguien te puede contagiar alguna otra enfermedad que obviamente está circulando en el mismo centro de salud. Personas que tienen condiciones coexistentes, embarazo, vejez, diabetes, infancia, ¿no? Esas personas sí tienen que mantenerse en observación. Se debe instruir a los pacientes para que tomen muchos líquidos y estén atentos a los signos de deshidratación. El manejo hospitalario está justificado para pacientes con dengue y signos de advertencia de infección grave. La fiebre y las mialgias deben controlarse con paracetamol. Debe evitarse la aspirina o los agentes antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Ya solo el paracetamol, no está mal que te den paracetamol, no te debes molestar, es lo único que te va a ayudar. El sangrado gastrointestinal, la epistaxis o el sangrado menstrual abundante puede ser lo suficientemente graves como para justificar una transfusión de sangre. Es decir, este dengue te va a hacer sangrar demasiado y vas a necesitar hospitalización y probablemente se necesiten transfusiones. Entonces, tratemos, estemos alertas, aconsejemos, eduquemos a nuestros pacientes, a nuestros vecinos, al público en general. Debemos saber que la nueva clasificación, bueno, ni tan nueva porque ya pasaron 15 años, ¿no? La clasificación del dengue es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, los puedo leer a través del chat o si no, pueden seguirme en mis redes sociales. Yo soy la doctora Yasmín Sánchez Salvatierra y voy a estar igual muy agradecida si es que me vuelven a invitar. Igual vuelvo a agradecer aquí al licenciado por la invitación el día de hoy. Espero que haya sido clara esta capacitación y que podamos seguir ayudando como profesionales de la salud. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos en estos momentos a invitar a la licenciada Nidia Alcántara, enfermera, especialista en salud pública. Ella nos va a disertar sobre los cuidados de enfermería en caso de dengue. De tal manera que estamos complementando este evento que tenemos nosotros, que lo hacemos con mucho cariño. Debo recalcar, ya está Nidia con nosotros, la licenciada especialista. Debo recalcar que Nidia también forma parte del colectivo de enfermería y como siempre, desde hace 2 o 3 años atrás, está participando con nosotros, con sus ponencias, a honore, ¿no? Y siempre pues con mucho cariño para nuestros colegas, ¿no? Muy bien, licenciada Nidia Alcántara, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están?
Anfitrión. Buenas noches con todos, colegas, estudiantes también de enfermería. Me alegra mucho estar presente el día de hoy y vamos a proceder a la ponencia que está concerniente a los cuidados de enfermería en dengue. Bueno, vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en pacientes con dengue y vamos a iniciar con algunos aspectos importantes, sobre todo en nuestro rol de enfermería. Sabemos que dentro de los campos de enfermería es brindar la educación, y más aún si esta comunicación o educación se brinda a todas las personas de nuestra comunidad. Entonces, actualmente no le estamos dando tanto énfasis dentro del campo profesional de enfermería al dengue, sino solamente de repente a algunas de las colegas que se encuentran dentro de la estrategia, pero más no el resto de personas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta por qué debemos de cumplir nuestro rol, no solamente como profesionales de la salud, sino como ciudadanos. Nosotros estamos escuchando ya que existen los 4 serotipos, pero hay algo que se nos está olvidando, que el serotipo DEN2 y DEN3 desde ya ocasionan los casos graves de dengue. Entonces, la probabilidad es grande de que se ocasione con signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son los daños que va a ocasionar en el ser humano? Son hepatitis, insuficiencia hepática, encefalopatías, la miocarditis, las hemorragias, la nefritis, el choque. Entonces, todos estos van a traer como consecuencia a las personas. Y más aún que estamos propensos a volvernos a enfermar reiterativamente. Sabemos bien que si ya nos hemos enfermado de algún serotipo, porque nosotros hoy en día tenemos los serotipos generalmente el 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el serotipo 1? Bueno, no trae muchas consecuencias a veces, en algunos casos, pero sin embargo, ya deja las probabilidades de que, bueno, después de haberse curado, dentro de los 6 meses, puede no volverse a infectar con cualquiera de estos serotipos. Sin embargo, más adelante sí hacerlo. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado porque al final nuestra población va a ser una población enferma, y acordémonos que nosotros estamos dentro del nivel epidemiológico, o sea, que endémico y a la vez epidemiológico. Siempre dentro de los cuidados de enfermería del dengue nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son las funciones vitales importantes. Lo primero, como el rol de enfermeras, tenemos que tomar los controles vitales, ¿no? De las funciones vitales, y en este caso, ven ustedes cómo está la temperatura, que ya la mayoría de todos nosotros lo conocemos. En el recién nacido vemos que es 36.5 y 37.5, y en el lactante 37 a 37.5. También tener en cuenta la toma de presión arterial, saber los valores normales. Sabemos bien que la OMS ha aplicado este cuadro donde los valores normales están contemplados en estas cifras. Igualmente, según las edades, en los mayores o iguales de 15 años y los menores de 15 años, ¿no? También tenemos la frecuencia cardíaca, los valores normales, cuáles son, y también aquellos que ya salen alterados. He tratado de presentar estas diapositivas porque algunos no manejamos, si bien es cierto, todos estamos en la obligación de conocer los controles y funciones vitales, pero a veces en algunos establecimientos, ya sea a nivel del Estado o a nivel particular, lo manejan en forma diferente. Por eso es de que he tratado de hacerles llegar el promedio que nosotros siempre utilizamos, ¿no? Y tomamos en cuenta. También los valores de la frecuencia cardíaca. Sabemos bien que los valores anormales en una taquicardia es
mayor a 100 y una bradicardia es menor a 60 latidos por minuto, ¿no? Y los signos de alerta en el recién nacido son a los menores de 100 y en los adultos los menores de 60. Otro desde ya en la época de la pandemia, se ha considerado una nueva función, ¿no? Que es la pulsometría, que viene a ser los niveles que ustedes pueden ver, los normales, y posteriormente ya los niveles de saturación según su grado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que en los establecimientos de primer nivel de atención, que son los primeros que acuden los usuarios que aparentemente sospechan que están enfermos, o bueno, los febriles también, entonces acuden al establecimiento de salud y lo primero que se realiza en el primer nivel de atención y en otros establecimientos de salud, porque es lo que tenemos más a la mano, son las pruebas rápidas, donde se detecta el IgM, ¿no? Dentro de los casos probables de dengue sin signos de alarma, ya esto lo han visto, pero una de las cosas que he recalcado es el rash exantema, ¿no? Sabemos bien de que hay muchos rash, erupciones cutáneas que se van a ser similares a otras enfermedades y generalmente también virales. Entonces, sin embargo, dentro del dengue, por el tema de las petequias, a veces son un poco más separados, ¿no? También se presenta en el caso de dengue signos de alarma. Y en este signo de alarma nosotros, si bien es cierto, tenemos un cuadro donde presentamos uno o más síntomas, como el dolor abdominal intenso, el dolor torácico, el derrame seroso al examen clínico, o por estudios de imágenes como la citis, el derrame pleural o derrame pericárdico. Y en algunos casos también vienen los vómitos persistentes, la disminución brusca de temperatura o hipotermia, ¿no? El sangrado, la gingiburragia, la epístasis y la metrorragia e hipermenorragia. Vemos que hay una disminución de la diuresis, también una disminución, es decir, una disminución del volumen urinario y el decaimiento o la lipotimia y el estado mental alterado de las personas, como la somnolencia, la inquietud y también la irritabilidad, y en otros casos se presenta la convulsión y se usa la escala, nosotros para poder detectar en este caso su estado mental, la escala de Glasgow. Entonces, acá ustedes ven que los valores de entre 3 y 15 es un trauma leve, o es decir, puede haber sufrido un trauma, pero es muy leve, ¿no? Incluso está dentro de los estados de conciencia normal, y en otros casos sí ya hay un trauma moderado, que es de 9 a 12, y un trauma grave, que es de 3 a 8. En otros casos se presenta la hepatomegalia menor de 2 centímetros y el aumento progresivo del hematocrito. En los casos de dengue grave, vamos a darnos cuenta que lo que más nos va a preocupar son los signos y síntomas del choque hipovolémico, ¿no? Y el sangrado grave según el criterio clínico, como el síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante de plasma, ¿no? El compromiso grave de órganos como la encefalitis, que ya lo hemos visto hace un momento, la hepatitis, la miocarditis. En estos casos, si se considera el choque hipovolémico, se va a considerar si es que existe una presión alta disminuida por la edad, si es diferencial la presión arterial menor o igual a los 20 milímetros de mercurio, el pulso rápido, si es débil o indetectable, es decir, si hay un pulso filiforme, o existe una frialdad de los extremos y si hay cianosis, ¿no? Si hay llenado capilar mayor de 2 segundos o taquicardia. Estos son los síntomas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque en este caso ya se ha mencionado de que debe de ser hospitalizado y más aún tiene que estar ingresando a UCI probablemente, ¿no? Entonces, hay el caso confirmado de dengue,
En estos casos nosotros usamos la prueba rápida, la que les acabo de decir, ¿no? La detección de anticuerpo de IgM para dengue en una sola muestra mediante la ELISA para zonas endémicas de dengue. Esa es la más cómoda, pero también hay un aislamiento viral por cultivo celular que no lo usamos porque es más caro, y también el GRT, el del PCR, que también es más caro, ¿no? Y casi no lo tenemos. Y el antígeno NS1 que se utiliza dentro de los primeros días, ¿no? ¿Qué es lo que, en el caso descartado, qué es lo que se debe tener en cuenta? Que todo caso probable de dengue que tenga los siguientes criterios, ya donde salgan los resultados negativos, ya sea del QRT por PCR, en una sola muestra en ese tiempo, menos de los 5 días, ¿no? Ya eso creo que la doctora les mencionó. También se dijo de que el resultado negativo del IgM en una sola muestra con tiempo de enfermedad mayor de 10 días. ¿Por qué? Porque ya va a salir obviamente negativo, ¿no? Empieza en algunos casos va a salir negativo, obviamente porque también la sintomatología comienza a bajar. En cuanto al manejo, de acuerdo a la clasificación, vamos a ver que existe un dengue sin signos y síntomas, que es el ambulatorio. Este grupo es el que más nos debe de interesar, porque el otro es un poco más manejable. Pero en estos casos, si bien es cierto, ingresa a la unidad de dengue, sea un centro de salud especializado o en todo caso hospitalizado, en estos casos, este tipo de pacientes, los que más requieren atención, aparte del adulto mayor, aparte de aquel que tenga comorbilidad, son aquellas gestantes dentro del primer trimestre. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la transmisión vertical. Entonces, va a transmitir al feto, en este caso, y lo que puede producir es en el embrión o el feto más adelante, puede producir un aborto, ¿ah? Un aborto en estos casos, y también, si bien es cierto, en la gran mayoría no corre riesgo algunas de las gestantes, pero si esta gestante está sumada a una comorbilidad, de repente es diabética u otros problemas, es altamente probable de que los signos de alarma se presenten. Entonces, es por esa razón que se ingresa a la unidad de dengue, ¿ya? Y más aún si también el niño ya nació, ya es recién nacido, o sea, está dentro de los 28 días de nacido, y además también se tiene que tener en cuenta y cuidado en los lactantes. La intervención C es el dengue con signos y síntomas y el ingreso a la unidad del dengue. Y el dengue grave, que es el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y miren, acá, los cuidados de enfermería va a depender del tipo de dengue que se está cuidando, ¿no? Entonces, los cuidados generales son las funciones vitales que nosotros debemos hacerlo cada 4 o 6 horas, pero en algunos casos incluso se requieren menos tiempo, en cada 2 horas. También se toma el control de la temperatura y se trata de bajar con medios físicos. Eso va a depender de la temperatura corporal que presente. Es lo ideal en muchos casos cuando se presenta, sobre todo los que son sin signos de alarma. Sin embargo, muchas veces se usa el paracetamol en forma inmediata, ¿no? Pero si va al establecimiento de salud, es lo primero que nosotros debemos de hacer, y si ya no baja la fiebre, ahí recién a empezar a iniciarle la administración del paracetamol. La administración también de antipiréticos, excepto la aspirina, se deben de usar según la indicación médica. La administración de líquidos por vía oral también es importante, pero va a hacerse también según la prescripción médica y según la tolerancia que tiene el paciente. Va a depender el tipo de dengue que se está cuidando, hemos dicho, en lo que se refiere por ejemplo, cuando presenta fiebre alta continua de 2 a 7 días, hay que bajarla primero, la fiebre con medios físicos que le he mencionado, si no cede, administrar por vía oral los antipiréticos.
Hay que comunicar al equipo de salud porque el trabajo no va a poder ser solamente a través de enfermería, sino tiene que ser a través del equipo multidisciplinario que se va a actuar, es decir, tiene que haber una comunicación entre todos los profesionales, porque primero que nosotros vamos a ver probablemente algunos signos, en el caso que se presenten las famosas petequias. Entonces, en algunos casos no, pero no vamos a esperar eso, porque nosotros vamos a iniciar los valores normales primero para saber el examen de laboratorio, los valores normales de los recuentos de plaquetas normales. Sabemos bien que si ya es menos de 100.000 por metro cúbico, ya se produjo una trombocitopenia, y eso probablemente ya se evidencie en la piel. Entonces, debemos recordarnos que los 150.000 a 450.000 metros cúbicos son los valores normales. Si nosotros tenemos otros valores, inmediatamente tenemos que comunicar al médico y a todo el equipo multidisciplinario. Comunicar al equipo de salud también, si bien es cierto, aquí les muestro los valores normales. Si aumenta este hematocrito, que estamos hablando ya de que, por ejemplo, un adulto puede tener 40-54, una mujer adulta entre 37 y 47, diremos que este hematocrito va a aumentar en un 20% más del valor normal. Entonces, ese es uno de los principales preocupaciones que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque ahí nos indica que sí, efectivamente, el paciente tiene dengue. El cuerpo está produciendo demasiados glóbulos rojos, por eso es de que hay ese cambio, ¿no? También tenemos que evaluar el hematocrito, el porcentaje del volumen de los hematíes con respecto al volumen total de sangre. Los valores tanto en el hombre o la mujer es variable, entonces en el hombre será entre 41 y 53%, y en las mujeres entre 35 y 46%. Y en cuanto a la hemoglobina, ¿por qué la voy a separar? Porque ahora vamos a ver una relación. Entonces, dentro de la hemoglobina, que es la proteína de los hematíes que transporta el oxígeno, estos niveles van a variar. Bueno, los normales son entre 13.5 y 17.5, ¿no? Ya, en hombres y mujeres entre 12 a 16. Sin embargo, la relación entre hematocrito sobre la hemoglobina generalmente puede salir 3 o 3.0 o tal vez un poco menos. Y si ustedes ven que el valor es de 3.5 a más, eso quiere decir de que ya nos están mencionando de que las probabilidades de que sea dengue se encuentran allí. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que realizar como enfermeras en el caso probable de dengue, sin signos de síntomas, ¿no? Si hay una inapetencia, hay que darle dieta blanda, fraccionada de a pocos. Si hay artralgias, o sea, dolor de articulaciones, si hay mialgias, que son dolores musculares, hay que administrar medicamentos según la prescripción médica. Y si hay diarreas, nosotros tenemos que darle sales de rehidratación oral de a pocos, ¿no? Según lo que tolere el paciente. ¿Y por qué decimos de a pocos? Porque sabemos que probablemente este paciente no solamente tenga diarrea, sino también vaya junto con los náuseas o los vómitos. Entonces, si presenta vómitos, hay que darle líquidos y alimentos también de a pocos para evitar que el paciente vomite, ¿no? Tenemos que, es decir, no estimularlos. Entonces, si hay reposo, si se requiere el paciente reposo en cama, que se respete ese reposo, porque ya se ha visto de que hay que subir sus defensas. Entonces, una de las formas es de que se recupere, se restablezca, es reposando en cama, ¿no? Entonces, si hay cefalea, dolor retroocular, ya en este caso, en el segundo, hay que administrar probablemente medicamentos según la prescripción médica, igualmente en la cefalea. Y las erupciones dérmicas de tipo exantemas, ya hay que sí tratar de usar los mosqueteros. ¿Por qué razón? Cuando se presentan erupciones
de tipo exantema y no usamos mosquetero, sabemos que ya nos está iniciando, no es que es el primer día de infección, ya han pasado mucho más días y están en la etapa de una fase de probable contagio, ¿no? Entonces, al haber ese probable contagio, lo que tenemos que evitar es de que de repente pase un Aedes sano, coja y pique al paciente ya que tiene la enfermedad y comience su proceso de asimilación de la enfermedad y después se vuelva un paciente, un mosquito que logre ya posteriormente contagiar al resto de personas. Entonces, si hay problemas en la piel que no sean de grave riesgo, hay que colocar crema según indicación médica, ¿no? Sobre todo en las petequias, en la equimosis, en la piel seca, escamosa que se puede presentar y en el probable prurito sobre todo, ¿no? Es importante decirles de que muchas veces hace un momento se tomó en cuenta el antiguo nombre que se tenía por el dengue hemorrágico. El dengue antes sí, bien es cierto, se clasificaba en dengue hemorrágico para saber qué hacer frente a esa hemorragia, se clasificaba qué hacer frente a un shock, ¿no? Grave, se consideraba y se clasificaba como algo muy delicado. Sin embargo, ha habido esos cambios, pero el trato de que cuando se presenta una hemorragia va a depender también, porque es un signo de alarma, ya ahora está contemplado esa clasificación dentro de los signos de alarma. Entonces, para aquellas personas, aquellas colegas que en algún momento manejaron muy bien la clasificación antigua, lo que sí quiero aclararles es lo siguiente, que por ejemplo cuando se habla de dengue clásico es como si habláramos algo similar al dengue sin síntomas, ¿no? Al probable dengue sin síntomas. Ahora, hoy en día, se habla del dengue con síntomas y muchas veces ahí está contemplado lo que es el dengue hemorrágico, el dengue hemorrágico sin shock. Y ya cuando se presenta con shock y ya peligra la vida, ahí está considerado como el dengue grave. Pero ya retomando los nuevos conceptos, ya ubicándonos en ellos, nosotros tenemos que depender de qué tipo de paciente hemos dicho que está frente a nosotros y sobre todo cómo es que nosotros vamos a tratar según la gravedad. Por ejemplo, si es una epístasis leve, o sea, un sangrado de fosas nasales, se hace una compresión nasal y si no mejora, se hace un taponamiento nasal. Pero sin embargo, si hay una gingivorragia, si hay un sangrado de encías, se hace una higiene dental, se administra tópicamente según la prescripción odontológica. Sin embargo, inmediatamente se comunica al médico porque no necesariamente ese sangrado está en lo que nosotros visualizamos, sino en la zona endógena. Entonces hay que tener mucho cuidado. El sangrado se da el tratamiento a nosotros, en este caso como enfermeros, como si fueran los primeros auxilios en enfermería y hacemos una interconsulta con el médico y el cirujano dentista también, ¿no? Aquí ustedes ven una gingivorragia, que es sangrado de las encías, y acá ven una epístasis. ¿Qué tenemos que hacer como enfermeras? Orientar a los familiares en el reconocimiento de otros signos si es que va a su casa, ¿no? Entonces, hay un dolor abdominal intenso, unos vómitos frecuentes y abundantes, hay irritabilidad y somnolencia, hay un descenso brusco de temperatura, es decir, de fiebre pasa a hipotermia, hay sudoración abundante, hay hipoactividad y hay mucha hipotensión. Ya recuerden, no usar aspirina, ya debido a su efecto antiagregante plaquetario, puede provocar hemorragias, ¿no? Recuerden que hay una alteración ya en las plaquetas. Evitar usar los corticoides antiinflamatorios por el riesgo de hemorragias digestivas.
Hay evitar antibióticos porque el dengue es producido por un virus, evitar los inyectables porque se pueden producir también hematomas. ¿Y qué cuidado nosotros debemos de seguir en el caso ya del dengue con síntomas? ¿Ya? El dengue con síntomas son señalados como hay que tratarlos como un dengue con síntomas. ¿Y cómo se trata un dengue con síntomas? Por ejemplo, si presenta ya, por ejemplo, en este caso hay una hemorragia, ¿no? Ya, una hematemesis, un sangrado digestivo alto, un vómito con contenido hemático, si hay pozos de café, sangre viva, negruzca o con coágulos, hay melenas, hay enterorragias, hay ginecorragias, ya asegurar la seguridad del paciente según cómo se encuentre, buscar una posición que evite las broncoaspiraciones, reportar y anotar el balance hídrico estricto, la colocación y cambio de los apósitos absorbentes, anotar la cantidad, coloración, el aspecto, la forma, el olor, etcétera, de las deposiciones y el sangrado. Y acá ustedes ven una hemoptisis, una hematemesis, es diferenciada, porque a veces pueden confundirse. Este es más en proporciones más bajas que cuando se produce una hematemesis, ¿no? Y acá está una hemorragia ginecológica y una melena, ¿no? Y ahí están, ustedes ven que no se puede ver las heces, son todas totalmente oscuras. La deshidratación también se tiene en cuenta, hay que reponer los líquidos de sales de rehidratación oral, y en otros casos, si ya vemos que no cede, hay que usar la reposición de líquidos intravenosos, evaluar los signos y síntomas del estado de hidratación e informar al equipo de salud. Y acá ustedes, si bien recuerdan, para algunos que ya han tenido la oportunidad de manejar a los pacientes deshidratados, sabemos que hasta el día de hoy existen los 3 planes, ¿no? A, B y C. Entonces, según la presentación de los signos y síntomas, nosotros vamos a clasificarlos dentro de ellos como personas que no tienen deshidratación y otros que sí están deshidratados, pero se puede tratar todavía en forma ambulatoria y en otros, o en todo caso bajo supervisión, y en otros casos ya se tiene que tener en cuenta, como es el plan C, de usar electrolitos, ¿no? Mencionaron los electrolitos que se está usando, sabemos bien de que nosotros usamos más de cloruro de sodio en el caso de deshidratación, que ya por el momento generalmente está el otro componente, pero sin embargo también se toma en cuenta en algunos casos, va a depender de la evaluación médica, que considere la solución, si ustedes recuerdan lo que era la solución polielectrolítica, ¿no? Que tiene ahora una variedad de nombres, porque no solamente los componentes vienen con solución salina, ni tampoco con dextrosa, sino con otros componentes más. Entonces, según eso, ¿ya? Y según cómo recupera el paciente, se va a contemplar como que ya deja de pasar de deshidratado grave a un probable paciente deshidratado en forma moderada y uno que no está deshidratado, ¿no? Acá vemos aquel paciente que tiene los ojos hundidos, ya es un signo de alarma, y el signo del pliegue también, cuando su retención para retornar la piel a su estado original es en forma lenta, ¿no? Ya no hay llanto, la boca está demasiado seca, los signos del pliegue muy marcados, y el paciente está totalmente postrado. Cuando tiene 2 o más, ya de los signos de alarma, ese paciente tiene que estar hospitalizado. También en el caso de algunas hemorragias espontáneas, hay que ver los controles del hematocrito, las plaquetas y otros controles. Deberá ser diario según la evaluación clínica del paciente, observar en forma estricta al paciente para detectar oportunamente la aparición de síntomas y signos de alarma o shock. Si continúa la epíxtasis, realizar un taponamiento nasal. Ya la disminución de plaquetas a menores de 100.000 no implica transfusiones de sangre, salvo las hemorragias significativas.
Esto lo tenemos que tener en cuenta porque a veces no siempre nosotros optamos por hacer la transfusión de sangre o de plaquetas, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque siempre se trata de evaluar primero cómo va evolucionando el paciente. Tampoco hay que usar inyectables intramusculares, ya hemos mencionado, por los probables hematomas. La heparina previene la formación de coágulos, los corticoides inhiben el sistema inmunitario. Es por eso que se evita o se tiene que tener mucho cuidado. El dolor abdominal, cuando se presenta en presencia súbita, inmediatamente nos tenemos que comunicar para las indicaciones médicas y administrar para el dolor si hay receta médica. Y en lo que es el hepatomegalia hay que comunicar si hay antecedentes personales de alcoholismo, seguir prescripción médica, porque no necesariamente el paciente ya puede venir predispuesto, si al menos si es adulto. Y si ya tiene una hepatomegalia y a eso se suma la enfermedad del dengue, que también trae compromiso y daño hepático, el trato va a ser mucho más significativo y la hospitalización se requiere en forma más rápida. La diarrea profusa, la presentación de deposiciones líquidas abundantes en menos de 2 semanas. También, ya que mencionan los días o las semanas, hay que tener en cuenta cada signo o cada síntoma que se presenta, cuándo apareció, y sobre todo es totalmente diferente el trato de que, por ejemplo, se presenta un paciente con shock hipovolémico el día al segundo día, a diferencia de un paciente que se presenta ya al transcurso de los días pasando la semana. Es totalmente diferente. Entonces, ese paciente, por ejemplo, por presentar ese signo, ese síntoma tan rápido y brusco, inmediatamente debe ser hospitalizado. Entonces, hay que reponer líquidos a través de la vía intravenosa y si se puede también por vía oral según indicación médica para reponer más rápido los líquidos. Preguntar antecedentes personales, administrar medicamentos según la prescripción médica y aliviar la comodidad y confort del paciente. Si hay derrame seroso, pleural y ascitis, hay que seguir indicaciones médicas y un balance hídrico estricto y coordinar la dieta. Y la postración excesiva hay que rotar de posiciones según la indicación médica. Recuerden siempre que es a través de las agujas del reloj. Y si hay inquietud, somnolencia e intranquilidad, brindar apoyo emocional, comunicar al equipo médico. Dentro de ellos está a veces psicología también para poderle dar mayor, a la paciente mayor interés en cuanto a su estado anímico. La hipotermia y palidez marcada, hay que abrigar al paciente, hay que controlar signos vitales y comunicar al equipo médico. Si hay diaforesis, si hay sudoración abundante, hay que bajar la fiebre con medios físicos y administrar antipiréticos, si hay indicación médica. Si hay cianosis, coloración azulada en mucosas y uñas, hay taquicardia, hay pulso débil, controlar las funciones vitales, la saturación y comunicar al médico en forma urgente. Si el paciente en estos casos presentara oliguria, o es decir, comienza a orinar poco, hay que comunicar al médico y tramitar para que el laboratorio tome las muestras de orina y saber el porqué, el origen de esta oliguria. Si hay taquimia, hay frecuencia, es decir, una frecuencia respiratoria aumentada, hay que preparar el equipo para la oxigenoterapia y hay que comunicar urgente al médico y seguir las indicaciones porque probablemente este paciente esté entrando a una etapa que va a requerir mayor tratamiento, ¿no? Tener en cuenta la presión arterial diferenciada, hemos dicho, entre la sistólica y la diastólica, que esta no sea, si hay de 20 milímetros de mercurio o menos, hay que monitorear la presión arterial continua y eso comunicar también al médico. Si hay piel fría, húmeda, hay que abrigar al paciente, hay que colocar bolsas calientes con protección, secar al paciente. Esos son los cuidados que uno tiene que tener.
Y en lo que se refiere a que si hay colapso cardíaco, vascular, ¿ya? Es decir, sin presión arterial ni pulso, ¿no? Y sobre todo al 5.º día de la enfermedad con inicio súbito, nosotros tenemos que solicitar al laboratorio anticipadamente, ya con orden médica, los exámenes de sangre, porque probablemente este paciente le hagan transfusiones, ¿no? Entonces hay que buscar el factor RH para la transfusión de sangre, hematocrito inicial y controles como la hemoglobina, las plaquetas, basal y controles, también las pruebas hepáticas, porque hay que ver si hay daño hepático, ¿no? El TGO, su TGP, su orina completa, los gases arteriales, también el perfil de coagulación, el tiempo de protrombina y el tromboplastina, también hay que solicitarle porque hay que ver si hay daño renal, ya la urea, la creatinina. Este paciente obviamente va a entrar a UCI, ¿no? Entonces este paciente ya está chocado y más aún si ha sido entre los 12 y 24 horas de la presentación de signos y síntomas, entonces hay que canalizar una vía periférica, pero IO catéter venoso, ¿no? Central para la reposición y mantenimiento del volumen de líquidos y monitoreo de la presión venosa central. Hay que transfundir los electrolitos, los plasmas de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso y también la sangre total u otros, ¿no? Según la prescripción médica. Pero acá sí hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, va a hacerse un balance hídrico estricto, hay que tener cuidado en cuanto al goteo rápido, porque se ha visto que en algunas ocasiones, en la desesperación de querer transfundir rápidamente, ya se ha transfundido los líquidos donde se ha producido edemas. Entonces hay que tener cuidado de que el paciente de repente comience a hincharse y ese paciente entre a un estado mucho más severo que le ocasione la muerte. Hay que administrar oxígeno según la indicación médica usando las máscaras. Generalmente en estos casos se usan las máscaras de reservorio, ¿no? Entonces, acá están los tipos de máscaras para que ustedes sepan cuál deban de usar y según el caso, y se hace un monitoreo hemodinámico para evaluar dentro de ello los valores de las funciones vitales en forma estricta cada 15 o 30 segundos hasta superar el shock. Se brinda la administración de medicamentos según la prescripción médica. Generalmente en estos casos se va a usar la dopamina o la dobutamina, y se hace un seguimiento a los niveles de hematocrito cada 12 horas durante las primeras horas, sobre todo las 6 horas, y luego cada 4 horas hasta que se establezca el paciente. Se va a realizar el balance hídrico estricto por reposición de líquidos o corrección, ¿no? No se usa corticoides ni tampoco se usa las heparinas. Acá les estoy mostrando una foto de los lugares acondicionados de las unidades que se establecen en algunos establecimientos de salud de primer nivel, ya para que pueda el paciente ser hospitalizado. Todos son totalmente, se viene usando los mosqueteros. Esto se ha acondicionado con la finalidad debido a la cantidad de casos que se viene presentando del dengue en nuestra población. Recuerden que una de las formas que hemos dicho en un primer inicio es de que debe de existir, aparte de la educación sanitaria que recibe el paciente, en este caso la población en general, también la familia, el paciente debe de saber de que existe, cómo es que va su proceso de crecimiento de este mosquito, que en algunos lo llaman zancudo, ¿ya? Que es el Aedes aegypti. Sabemos que se convierte primero es un huevo, después se convierte en una larva, después se convierte en una pupa y después pasa a su fase adulta, ¿no? Ustedes saben que la hembra es la que pica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la hembra casi siempre es la que
se queda de hambre, es la que va a buscar el alimento y es la que procede a picar a las personas. Entonces, la etapa virológica permite definir el virus del dengue circulando en la población, ¿no? O sea, saber cuál de los serotipos es. Y la clínica permite definir la forma grave de la enfermedad. La serológica permite medir los niveles del IgM un poco más rápido que los IgG, que permanecen en la sangre entre 60 a 90 días después de la infección. Y entomológica es la búsqueda permanente de la Aedes aegypti, que eso, al parte de la educación sanitaria, nosotros debemos de ser vigilantes, es decir, toda la población debe tener la conciencia de poder y sobre todo el conocimiento de saber cómo reconocer el Aedes aegypti, que sabemos que tienen sus patitas puntos blancos, que lo diferencian del zancudo común y corriente, que generalmente es color oscuro y en muchos casos color negro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es negro, pero las patitas son blancas, mezcladas, es decir, con puntos blancos. Entonces, en la búsqueda permanente de la Aedes aegypti, siempre tiene que haber la vigilancia entomológica activa. Ahora, con este problema que nosotros tenemos, que ya prácticamente más sumado al problema de que ya existe el vector, sabemos bien que el clima está favoreciendo su crecimiento, entonces hay que tener un control estricto. El control físico es la inspección casa por casa. En realidad, hoy en día ya no se está usando las larvicidas, que generalmente lo usaban a través de las motas que se repartía en el levantamiento aéreo que se realizaba. Ya, hoy en día no es así. ¿Por qué razón no es así? Porque se ha comprobado de que como ya se extendió tanto el crecimiento del vector, si nosotros usamos ese fungicida especial para ellos, pero es potente a la vez que los elimina más adelante con el crecimiento, y sabemos bien con las mutaciones que existen y sobre todo con la resistencia que también los vectores tienen frente a los larvicidas. Entonces lo que se está tratando es de no usarlos para que mañana más tarde se tenga que usar, ¿no? Entonces, hoy en día también hay un control biológico, que sí, se usan biolarvicidas, que hay uno que ya se viene usando muy poco, pero sin embargo tampoco no se conoce mucho, que es parecido a la arena de construcción, y esa es la que se usa, pero en casos muy, muy especiales, cuando ya se presenta y es demasiado abundante el crecimiento de los vectores. La reducción de las fuentes de infestación todo el año se hace, el tratamiento de desechos sólidos, que es lo que más debe de existir. O sea, la educación debe ser de que no exista ninguna fuente de agua, sea limpia o sea sucia, ¿ya? En nuestros hogares, ¿no? Que permitan el estancamiento de ellos y a la vez el crecimiento y la formación de los huevecillos, ¿no? Y acá están todos los condicionantes de las casas, ¿ya? Y también a veces uno no habita. Se ha visto, por ejemplo, en algunas casas que no tienen las tazas de los propios baños, no tienen tapas, y sin embargo no habitan en su segundo, su tercer piso, porque toda la familia vive en el primero. Entonces, esa es una fuente de ingreso, y dejan las puertas abiertas, y es una fuente de ingreso para que también se formen los huevecillos ahí y pueda crecer este vector. Y acá está uno de los conocidos de los nuevos elementos químicos que se usa, que es el piroproxifen. ¿Ya? No se usa la fumigación hoy en día, o al menos se trata en lo posible de no usar, ya les dije, ¿ya? Pero, ¿por qué se usa esto? Porque es menos, tiene menos cantidad de
de fungicidas que sirven para lograr eliminar el crecimiento, sobre todo entorpecer el crecimiento de este Aedes, ¿ya? Sin embargo, la gran mayoría de la población hoy en día pide la fumigación, pero ya como les repito, de nada serviría la fumigación si es que en las casas siguen usando, teniendo toda la predisposición para que crezca este vector. Entonces hay que educar y enfocar siempre la educación hacia ello, ¿no? Y obviamente tratar de que todos se sean conscientes y ayuden y colaboren. En algunas municipalidades se habla del techo limpio, pero no solamente es el techo, es toda la casa, en realidad. Entonces, eso va a permitir de que al menos su crecimiento sea menor, ¿no? Porque miren, ustedes están viendo en el primer inicio las primeras láminas que les he hecho ver de cuánto daño nos va a traer como problema si esto se logra expandir. Recuerden siempre que en todos los niveles se hacen las coordinaciones para la educación y comunicación para la salud, ¿no? Y este trabajo es multidisciplinario, multisectorial, es un trabajo donde todos los líderes tienen que participar en todos los niveles para que puedan lograr, si Dios quiere, desaparecer este Aedes, ¿no? Participantes, colegas, amigos de las diferentes áreas. Acabamos de recibir pues la ponencia de la licenciada Nidia Alcántara Gómez. Ella es miembro del colectivo de enfermería y como ustedes habrán podido apreciar, pues nos ha deleitado con su ponencia en el sentido de dejarnos claro qué debemos hacer desde el punto de vista de enfermería, complementando la exposición que ha hecho la doctora. Licenciada Nidia, muy agradecido. De todo corazón y del equipo que me complementa, quiero decirles muchas gracias. Un saludo cordial.